al segundo día de nuestro segundo bloque del curso. ¿Se me oye bien también para los que estén escuchando a través de internet? Supongo que sí, ¿no? ¿Me puedes hacer una señal en la cabina? Perfecto. Pues vamos a empezar con el tema del segundo bloque. Antes de seguir, ¿tenéis alguna pregunta sobre el tema del otro día? Los que vinierais para la primera sesión, ¿alguna duda, alguna observación? Me parece que sí. No, da igual. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues aunque no las tengáis, vamos a hacer algo parecido a lo que estuvimos haciendo el primer día, o vamos a dejarlo donde lo dejamos en el primer día, que es tratar de relacionar percepciones de la Unión Europea con los relatos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, haremos realmente, aunque sean 2 sesiones, vamos a hacer 3 bloques. Haremos un primer bloque sobre la cuestión de los relatos. Es decir, en el fondo, vamos a adoptar una perspectiva... Buenas tardes. Vamos a adoptar una perspectiva crítica sobre la cuestión de los relatos europeos, porque es un tema que se ha puesto muy de moda en los últimos años, ¿verdad? Es decir, que a la Unión Europea le falta un relato, de explicar parte de la dificultad de la Unión Europea de conectar con la opinión pública a través de la dificultad de los relatos. No digo que no haya un enorme potencial de desarrollo narrativo para la Unión Europea, pero me parece que tenemos que ser críticos con esas explicaciones casi exclusivamente centradas en el relato. Y creo que esto se conecta muy bien con lo que hicimos la semana pasada, precisamente, ¿no? Que es tratar de ver cómo se forman las percepciones. Estuvimos hablando de qué son las percepciones, cómo se forman las percepciones y cómo puede actuar la Unión Europea sobre ellas, ¿verdad? ¿Recordáis que estuvimos hablando de la estrategia griega, de la estrategia romana, de la estrategia alemana? Bueno, pues vamos a ver si más allá de estrategias, porque la estrategia implica actuar sobre el mundo, si hay algo así como relatos europeos y relatos nacionales diferenciados, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por esta cuestión. Haremos una pausa de unos 15 minutos. Seguiremos sobre las 5, todo es aproximado, pero os iré informando. Sobre las 5 continuaremos con la cuestión del espacio público europeo. ¿Qué es el espacio público? ¿Cómo se forma? ¿Qué implicaciones teóricas tiene para la forma de concebir a la Unión Europea, pero también la democracia? Y abordaremos también la cuestión de si existe un único espacio público en Europa, si hay varios espacios públicos, si la fragmentación de los espacios públicos tiene algún tipo de efectos para la Unión Europea. Y en el último bloque del curso, de 7 a 9, que estamos todos cansados, os propongo un debate, más que un debate, un ejercicio práctico. Os asignaré un ejercicio práctico. También haremos un ejercicio práctico ahora en la primera parte, pero la parte más práctica va a ser en la segunda parte. Os voy a pedir que asumáis el papel de periodistas. ¿Cuántos de vosotros estudiáis comunicación o periodismo? Vale, entonces lo vais a hacer estupendamente. Los que no, pues os diluís en los equipos de periodistas. Yo tampoco soy periodista, o sea que nos sentimos igual de poco cómodos, pero lo vais a hacer estupendamente igual. Os voy a pedir que adoptéis el papel de periodistas de medios europeos de diferente tipo, lo discutiremos luego, para hablar del caso Selmayr. ¿Habéis oído hablar de ello? El caso de Martin Selmayr. ¿Alguno habéis oído hablar de Martin Selmayr? ¿Os suena? ¿Quién puede ser? Martin Selmayr es actualmente el secretario general de la Comisión Europea, porque debería ser un puesto polémico, es el jefe de los burócratas de la Unión Europea, pero como siempre os pido que utilicéis el micrófono. Si no recuerdo mal, él trabajaba con Juncker en su equipo, no sé si era subdirector de prensa o de gabinete. Es el jefe de gabinete, o era el jefe de gabinete hasta hace 15 días. Hubiera sido polémico el nombramiento porque es un poco nepotismo. Se ha discutido, Martin Selmayr es funcionario de la Comisión Europea, o sea, no es un enchufismo en sí, porque él tiene todas las cualificaciones para poder ocupar o para poder trabajar en la Comisión Europea, o sea, no es nepotismo en el sentido de colocar a tu sobrino o a tu primo,
Pero ha sido un caso muy polémico porque Martin Selmayr es funcionario desde el año 2003 o 2004, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, y sin embargo desde entonces solamente ha trabajado un día en los servicios de la Comisión Europea. O sea, en los servicios administrativos. Todo lo demás que ha hecho es trabajar en gabinetes. Por lo tanto, creo que el caso Selmayr nos habla, uno, de la creciente politización de la Comisión, entendido aquí por politización también la adquisición de más poder por parte de los gabinetes. Y ha sido criticado también porque formalmente no tenía el rango suficiente para poder ocupar el puesto de secretario general. Debería haber sido una persona más junior y de alguna manera se considera que la Comisión ha hecho una especie de trampeo a la hora de promoverlo, ¿vale? Pues lo que os voy a pedir, creo que esto, aparte de discutir de política europea, creo que es un caso que nos habla también de la dificultad de tratar información específicamente europea por parte de la prensa. Así que os voy a pedir que discutamos formas de tratarlo. En lugar de hacer dar las otras 2 horas de clase densa sobre ello, lo que os voy a pedir es que hagáis el ejercicio de dibujar, para los que hagáis prensa, o de imaginar el relato en vídeo o en radio, para los que prefiráis la palabra hablada, para cómo lo tratarían diferentes tipos de medios europeos. ¿De acuerdo? Que se os ocurriría para hacer el caso Selmayr accesible a diferentes tipos de público. ¿De acuerdo? Eso para lo que tenemos para hoy. Sé que también tenemos varios comentarios por Twitter. Algunos serán de algunos de vosotros, otros de compañeros que estén en línea. Dame un segundo, porque para la gente que nos esté viendo a distancia les quiero decir, no voy a responder inmediatamente, pero por compartir algunos de ellos con vosotros, porque me parece que hay más de uno que merece la pena compartirlos. Los abordaremos en diferentes momentos del curso, ¿no? El más reciente era precisamente una pregunta sobre Martin Selmayr. Como he dicho, lo vamos a tratar en la segunda parte o en la última parte del curso. El otro día preguntaba a un compañero una compañera, María Olmo, si parte del problema de la Unión Europea tiene que ver con la falta de visión a largo plazo de los nuevos partidos políticos, ¿no? De alguna manera, esta compañera asume que los partidos cristianodemócratas y socialdemócratas tenían una visión de más largo recorrido y que eso ha cambiado. Bueno, hasta cierto punto sí, pero me parece que es un poco simplificado decir que diferentes tipos de partidos políticos tienen fundamentalmente formas diferentes de ver o de abordar el tiempo. Vamos a introducir esta variable de cómo ha cambiado el acercamiento al tiempo de los partidos políticos, pero yendo más allá de socialdemócratas y cristianodemócratas y viendo cómo el problema es una transformación estructural, precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de la esfera pública europea. ¿De acuerdo? Dame un segundo porque había algún comentario más. Sí, había un comentario de Marcos Lema que sugería que de las 3 estrategias que habíamos hablado, realmente por lo menos 2 son estructuralmente imposibles, ¿no? Marcos dice: la estrategia romana parece agotada en nuestra sociedad postmaterialista y la alemana se antoja imposible a corto plazo, dada la complejidad de identidades. La griega depende de la voluntad política para democratizar la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, Marcos, creo de manera implícita, nos está diciendo que la romana no va a funcionar por la sociedad postmaterialista y que la alemana es imposible porque somos demasiado diferentes. Por lo tanto, solo quedaría la griega, ¿no? La democratización de la Unión Europea. Bueno, me parece que es una observación interesante, pero creo que estamos exagerando la importancia del posmaterialismo, ¿no? Es decir, el que se estén desarrollando valores posmaterialistas no significa que la sociedad haya dejado de ser materialista. Es decir, seguimos en sociedades estrictamente materialistas, probablemente más que nunca en la historia. Lo que significa es que, además, como tenemos la mayor parte de las necesidades básicas cubiertas, además se desarrollan una serie de necesidades, una serie de productos de naturaleza postmaterialista, pero que no reemplazan necesariamente esos materialistas, ¿de acuerdo? Pero volveremos sobre numerosas de estas cuestiones más adelante, así que
Le pido a la gente que nos está viendo desde casa un poco de paciencia para abordar estas preguntas, pero las abordaremos. Bien, empezamos por el tema de los relatos de Europa. No sé si alguno habéis tenido interés o oportunidad, ocasión de leer un artículo que habíamos colgado de la web, es un artículo mío sobre el nuevo proyecto o el proyecto del nuevo relato europeo de la Comisión Europea. ¿Alguno lo habéis visto? Bueno, si tenéis ganas al final de la sesión de hoy, a lo mejor os interesa. Básicamente yo coordiné ese número especial sobre los relatos de Europa, porque a mí había un tema que me interesa mucho, ¿no? Porque de alguna manera va más allá de la Unión Europea, no sé hasta qué punto lo habéis oído, hasta qué punto suena, esta idea de que lo que le sucede a la política contemporánea, y con eso vuelvo un poco a la pregunta de María Olmos sobre la falta de distancia, que lo que le sucede a la política contemporánea, a muchos líderes contemporáneos, es que falta un relato. Esto se ha hablado mucho durante la crisis, ¿no? Es decir, el problema de la crisis es que ha faltado un relato para explicar el sentido de los recortes que había que hacer, los problemas, las dificultades, ¿no? Y que de alguna manera este sería una de las grandes dificultades de la política contemporánea, articular un relato coherente sobre qué es lo que sucede. Recordáis que la semana pasada ya hablamos de un filósofo francés, Lyotard, que era precisamente el que nos decía que la condición posmoderna es precisamente la que consiste en el agotamiento de los grandes relatos, ¿verdad? Y para él el gran relato de Occidente era el relato sobre el progreso. Y si estamos en una situación posmoderna sería porque esos relatos se han agotado. Por lo tanto, a mí siempre me ha parecido paradójico que nos sorprenda que en la sociedad posmoderna falte relato, porque tomándonos en serio a Lyotard, es que sería una sociedad cada vez más difícil de narrar. Evidentemente, la lectura de Lyotard no es tan sencilla. Lo que dice Lyotard es que se han agotado los grandes relatos, el relato del progreso, el relato en torno a la idea del progreso y los grandes relatos asociados con el progreso, el marxismo, el liberalismo, etcétera, pero que de alguna manera, o dice Lyotard, eso no significa que los relatos estén agotados. Es decir, se agota el metarrelato, el gran relato sobre la sociedad, y se abre una cierta competencia sobre pues, contar qué es lo que sucede, cuáles son las experiencias, las alternativas, dónde está hoy el relato de la modernidad. Por lo tanto, todo eso se puede aplicar, creo que muy bien, a la política nacional y, evidentemente, tiene una dimensión europea. Evidentemente, la dimensión europea de esto, es decir, Europa en el pasado tuvo un gran relato en torno a el nunca más esto, evitar grandes guerras, pero sin embargo estaríamos en una situación en la que ese relato se ha agotado porque gente como vosotros no habéis conocido la guerra, desagradecidos, sin embargo no sois proeuropeos a pesar de que ya no tenéis que ir a la guerra en el proyecto europeo. Entonces hay que contaros otro cuento. Eso es un poco lo que nos dice entre líneas, pero de manera no mucho más sutil que eso, la Comisión Europea, que de alguna manera el cambio generacional supone el agotamiento del relato tradicional sobre Europa. Y yo creo que eso hay que tomarlo con precaución a varios niveles. Uno, me parece que reifica la existencia de relatos previos convincentes sobre Europa, cuando no está tan claro que fuera realmente el caso. Y dos, me parece que hablar de la necesidad de construir un relato es, hasta cierto punto, siguiendo con la metáfora, y son los defensores del relato los que han elegido esa metáfora, es tratar a los ciudadanos como niños a los que hay que contarle cuentos. Ya sé que no pretenden eso, estoy siendo bastante cínico, pero de alguna manera algo de eso hay aplicado a la Unión Europea. Quiero decir que creo que cuando a veces la Comisión habla de crear un nuevo relato, realmente nos está hablando de despolitizar la integración europea. Por lo tanto, por volver al comentario que nos hacía Marcos a través de Twitter, realmente esto no sería la estrategia griega, esto tendría pues mucho de estrategia alemana, ¿no? Es decir, esto no iría de realmente democratizar la Unión Europea, que haya varios puntos de vista o varios proyectos que compitieran por la hegemonía a escala europea, sino de que de alguna manera pues nos contáramos todos juntos más o menos un nuevo cuento. Esto es lo que vamos a hacer entonces en esta primera parte, ¿de acuerdo? Vamos a ver este giro narrativo en los estudios europeos, vamos a ver. No quiero anticipar demasiado mis críticas, porque quiero que juzguéis vosotros mismos esta cuestión de los relatos, pero vamos a hablar de los relatos nacionales, ¿no? Y de cuáles son las historias dominantes en Europa, pero también de cómo se han modificado para numerosos Estados miembros esas historias dominantes, ¿no? De nuevo, no creo que nos tengamos que quedar solo con una historia nacional, sino de ver cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y después hablaremos de los posibles relatos
paneuropeos, ¿no? Y aquí básicamente tenemos también dos grandes tipos de relatos. Uno, los relatos políticos, contarnos una historia sobre qué es la política europea, por qué estamos juntos, por qué estamos haciendo Europa, pero también el cómo se pueden aprovechar los relatos sobre qué es socialmente Europa para construir el proyecto, ¿no? Y ahí es lo que os pongo como provocación, la segunda provocación del día, una especie de europeísmo banal. Volveremos sobre todo ello porque además es una metáfora construida sobre los estudios de nacionalismo. Hacia el final del primer bloque, entonces, entraremos en la cuestión del conflicto político y cómo el relato, evidentemente, sirve para construir relato político, pero también sirve para ocultarlo. Y vamos a discutir todos estos temas y finalmente llegaremos al problema estructural, ¿no? Que es el problema del espacio público, ¿no? Nos pongamos de acuerdo o no sobre la necesidad de un relato para Europa, lo que probablemente vamos a ver es que es muy difícil encontrar relatores o encontrar narradores para ese relato. En el artículo que os he mencionado hablamos de un giro narrativo en los estudios europeos. Y aquí, evidentemente, me estoy apoyando en lo que se viene hablando en ciencias sociales desde finales de los años o mediados de los años 90, que es el giro argumentativo, ¿no? Esto es una noción que viene de la Academia Americana, de un autor que se llama Forrester, que ha hablado del giro argumentativo en los estudios en ciencias sociales, con el final más que el final, con el agotamiento de los enfoques positivistas en ciencias sociales, los politólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, le irían prestando cada vez más atención a cómo argumentan los ciudadanos, ¿no? A cómo se construyen los relatos políticos. Y eso ha dado lugar, a su vez, a una especie de giro narrativo. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con ello? Porque, evidentemente, aunque cada vez se habla más de relatos europeos, es verdad que hasta ahora no teníamos un corpus de doctrina académica sobre el giro narrativo. Bueno, yo creo que podemos hablar de ello, sin embargo, aunque hasta hace muy poco en los estudios y aunque no soy el primero en haber publicado sobre esto, pues hasta ahora no teníamos una colección de artículos sobre el tema, pero teníamos ya una serie de autores que venían interesándose por una serie de temas que tienen que ver con la construcción de las percepciones, que es, en el fondo, lo que nos interesa cuando hablamos del giro narrativo, ¿verdad? Ahí os pongo por lo menos 3 tipos de contribuciones que se han hecho a la literatura que nos interesan. Una tiene que ver con la Unión Europea como esfera pública, que es de todo lo que vamos a hablar en la segunda parte, en el segundo de los 3 bloques que vamos a hacer, de los 3 bloques de 2 horas que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de la Unión Europea como esfera pública. Después hablaremos solo haremos la segunda parte. Un segundo bloque, un segundo tipo de literatura que ha enfatizado la importancia de analizar las construcciones, tiene que ver con los estudios de la historia. Bueno, evidentemente, la historia ha entrado en el estudio de la Unión Europea desde hacía un buen número de años, pero sobre todo la novedad es una serie de estudios sobre la memoria histórica, sobre cómo las memorias históricas del pasado, de los conflictos del pasado de Europa, contribuyen pero también dificultan la integración europea. Y esto, evidentemente, no estoy pensando solo en el debate sobre la memoria histórica que hemos podido tener en España en los últimos años, sino sobre todo en debates transnacionales, es decir, en qué medida este proyecto político que se construye para evitar los males del pasado es capaz o no de abordar esos problemas de la historia. Volveré sobre ello también en cierto momento hoy. Y finalmente tenemos un conjunto de literatura, y eso tiene que ver con los trabajos de una profesora de la que hablé la semana pasada, Vivian Schmidt, profesora de la Universidad de Harvard en Boston, que habla de un institucionalismo discursivo como un cuarto tipo de nuevo institucionalismo. De alguna manera habríamos tenido el institucionalismo histórico, el institucionalismo de la elección racional, el institucionalismo sociológico, y a estos 3 le añadiría, recientemente hice ella, y sobre todo para los estudios europeos, un institucionalismo discursivo, que significa, o que se centra en tratar de entender qué papel tiene el discurso, y aquí ella habla del discurso, veréis que yo voy a hablar de relato, y creo que no es lo mismo, y yo prefiero hablar de discurso, pero como la literatura habla de relato, tenemos que hablar de relato, pero qué papel tienen discursos o relatos en la construcción de las instituciones.
Como en el fondo una institución, además de un conjunto de normas, además de un conjunto de recursos y de un conjunto de personas, también es un conjunto de relatos, de descripciones de cómo es la institución, cómo hace las cosas, a qué se tiene que dedicar y cómo debe responder a las necesidades de los ciudadanos, etc. Todo esto, insisto, no ha sido explícitamente articulado como parte de este giro narrativo al que me voy a referir, pero forma parte, en general, de lo que llamamos giro argumentativo en la Unión Europea. Más específicamente, ¿en qué consiste el giro narrativo, antes que en la Unión Europea, en los estudios en ciencias sociales en general? Tiene que ver con, como os digo ahí en el PowerPoint, con un interés explícito por la estructura narrativa de la experiencia social y política. ¿Qué quiero decir con esto? Por decirlo de otra manera, supone asumir que toda estructura política, que todo acontecimiento político, que toda acción política es fundamentalmente un relato. Y me preguntaréis, ¿qué es un relato? Pues a continuación también os pongo una definición, que ninguna definición es neutral y esta tampoco creo que lo sea, pero es una definición interesante de Mónica Sassatelli, profesora de la Universidad de Goldsmiths en Londres, que explica que un relato es básicamente tres cosas. Es una selección de hechos y de explicaciones sobre esos acontecimientos, una secuencia temporal, es decir, un relato es una ordenación temporal de acontecimientos, y es sobre todo una trama que establece relaciones causales y comunica una moraleja. Es decir, en todo relato hay una trama, lo que en inglés se llama a veces el plot, ¿no? Y la trama es realmente la parte fundamental. Ahí os pongo ya una serie de motivos para que seamos cautos con esta literatura. Sí, ¿le podéis pasar el micrófono, por favor? Hay que apretar. Ahora. Uy, qué alto. ¿Crees que, en tu opinión, la diferencia, esto es algo puramente epistemológico, ¿crees que la diferencia para ser concretos, para hacer teorías sobre relatos y discursos, es que los relatos también tienen que ver con más bien una imagen de marca o marketing, y los discursos es un constructo racional basado en a lo mejor un pasado histórico, un pasado legal que se refiere más a lo que tiene que ver con las instituciones? Porque he leído sobre esto y a veces me crea confusión. Entonces, en tu opinión, no quiero una opinión teórica. ¿Qué opinas tú? Te lo voy a decir, pero si te importa, esperamos 5 minutos porque está en la diapositiva siguiente. Pero por responderte muy rápido, creo que tenemos que introducir quizá un tercer elemento, es en lo que me has dicho, porque al hablar de marca creo que estás pensando en storytelling, ¿verdad? Sí, podemos añadir, como veréis yo soy extremadamente crítico con estos enfoques narrativos, y os lo voy a contar en un momento, pero por tratar de hacerles justicia, no es por esconderme tras la teoría, sino por hacerle justicia a los otros enfoques. Yo sí que distinguiría aquellos que estudian relatos políticos de los que estudian el storytelling. Yo diría que 3 distinciones. Uno, storytelling, en la que sí que es venderle un cuento a los ciudadanos, contarles un cuento, es decir, pues construir una imagen de marca, defender la imagen de marca, en el fondo un poco hacer de spin doctor, ¿no? 2, el relato político, que de alguna manera sería pues esto que os estoy contando, ¿no? Y tienes mucha razón en llevar el debate al plano epistemológico, tiene que ver con asumir que de forma casi natural los seres humanos nos contamos la realidad a través de relatos. Es decir, que nuestra experiencia la contamos a través de relatos y que la experiencia política realmente pues, es fundamentalmente un relato. Y el tercer tipo de enfoque, que es con el que yo me siento más identificado, es, como decías, los discursos, ¿no? Y yo ahí añadiría, sobre todo el análisis crítico de discurso. A mí lo que menos me satisface del giro de los relatos es esa especie de naturalización del relato, ¿no? Es decir, porque de alguna manera estamos de acuerdo con el análisis de discurso, ¿no? Pero de alguna manera el discurso lo que nos enfatiza, tú has dicho racional. Muchos autores del análisis de discurso no estarían necesariamente de acuerdo en que fuera una construcción nacional, pero sí, detrás del análisis de discurso está el poder. Es decir, los discursos son herramientas del poder, ya lo entendáis en sentido Foucauldiano, en sentido marxista, pero es básicamente un constructo que se utiliza desde el poder para defender intereses. Evidentemente tendríamos que introducir 17 matices, pero es básicamente eso. El relato, para los analistas, para los narratólogos, para los hermenéuticos, en el fondo es natural. No es que no haya poder, pero está en otro sitio. El relato es algo que hacemos de manera natural. Por lo tanto, ese proceso de invisibilización del poder a mí es el que me crea más problemas. Pero lo desarrollamos ahora en un minuto, ¿eh? Como os digo, y forma parte de lo que a mí me interesa. Pero antes de llegar a eso, y esto, insisto, también por hacer justicia a los autores de los relatos, creo que ellos mismos lo que nos reconocen es que
hay que distinguir el relato, no podemos pensar que el relato tenga ninguna intención de darnos algo así como una justificación o una representación científica ni de la sociedad ni de la política. Básicamente, como os digo ahí, un relato es una selección, pero es una selección interesada. Incluso el relato más natural, pero es decir, cuando digo interesada, llamadlo sesgada si queréis, si no os queréis colocar en un cálculo de intereses, es una representación sesgada. Los hombres haremos relatos de tipo masculinos que invisibilizan a las mujeres, los jóvenes harán relatos que invisibilizan la experiencia de las personas mayores. Por lo tanto, cualquier relato depende del narrador, no hay ningún relato que pueda ser objetivo. Y esto creo pues, que evidentemente no lo va a discutir nadie entre los estudiosos de los relatos. 2, las relaciones causales que se plantean en los relatos suelen ser espurias. Es decir, un relato es, como os digo, es una ordenación temporal de acontecimientos y por lo tanto se presta mucho a la falacia post hoc ergo propter hoc. Es decir, sucede después y sucede antes y por lo tanto es la causa de. En un relato, siempre, de alguna manera, cuando contamos una historia, el que algo suceda antes que otra cosa suele indicar causalidad. Evidentemente esto ahí, si queréis, en los relatos más clásicos, en los cuentos y demás. Luego ahí le podéis añadir todo lo que queráis de Kurosawa y Rashomon y la ordenación y los flashbacks, evidentemente. No estoy simplificando que todos los relatos sean simplemente una ordenación secuencial única, pero evidentemente en el relato sí que hay un peso de que lo que sucede antes es lo que tiende a seleccionar lo que pase por detrás y por lo tanto, como dice Bárbara Czerniawska, que es una estudiosa de las organizaciones, los relatos no dan explicaciones, las exhiben. Un relato no pretende demostrar algo, pretende convencerte de algo. Cual también está muy bien, pero insisto, no tenemos que tomarlo necesariamente como lo mismo. Como os decía antes, lo que sucede con este giro narrativo, y lo reconoce la propia Bárbara Czerniawska, que ha hecho lo que os decía antes, ¿no? Asumir que las organizaciones son un conjunto de relatos y estudiarlas pues como una historia. Y básicamente lo que ha encontrado Bárbara Czerniawska es que hay una especie de naturalización de la experiencia narrativa. Y de alguna manera, como os decía ahí, ¿no? Hemos pasado del análisis crítico de discursos que dominó los años 70 y 80, bajo varias formas, ¿no? Análisis crítico de discursos es la expresión, digamos, parcialmente realista del neomarxismo. Si preferís la versión Foucauldiana del micropoder o la microfísica del poder, que analiza el discurso como una serie de prácticas, pues también, pero sigue siendo una perspectiva crítica sobre el poder. La diferencia, como discutíamos... perdona, ¿me recuerdas tu nombre? Como discutíamos hace un momento con Luisa, lo que sucede es que con las perspectivas narratológicas hay una naturalización de la experiencia, ¿no? Por lo tanto, lo que sucede es que a través de esa naturalización, a través de decir que en el fondo el relato es universal, es decir, que todas las sociedades que ha habido y habrá tendrán relatos sobre sí mismas y sobre la política, estamos pues hasta cierto punto invisibilizando precisamente la construcción de ese relato y cómo se mezclan los intereses en ese relato. Por eso os digo que de alguna manera, y tomarlo con mucha precaución, pero podríamos hablar de algo así como un neoestructuralismo lingüístico. Es decir, igual que Foucault forma parte de toda la corriente postestructuralista, a través de esta vuelta a los intereses a los relatos, habría algo así como una vuelta a estudiar el discurso como fundamentalmente una estructura. Como os digo ahí, lo que le interesa a los narratólogos es la estructura del relato, es decir, cómo se construye, qué sucede antes, qué sucede después, cuántos actos hay y demás, en lugar de la intención de los autores, ¿no? Es decir, cuál es su intención al construir ese relato, dónde está el poder. Por eso, precisamente os digo que de alguna manera estaríamos volviendo a la fase anterior, a las contribuciones del postestructuralismo, que era precisamente situar esas intenciones que tienen los constructores de discursos. Me preguntabas mi opinión más específica, no sé si te das por satisfecha o querías... Repíteme la pregunta, entonces, porque no sé si era exactamente eso lo que quería saber. ¿Cuál es tu opinión respecto a la diferencia entre un discurso y un relato? Aunque ya la teoría...
tu enfoque. Sí, mi enfoque. Un relato es hablar... Básicamente, cuando hablamos de discurso, lo que estamos haciendo es estudiar las intenciones del autor de ese discurso. ¿Para qué se usa el discurso? Y fundamentalmente los politólogos lo que asumimos es que detrás del discurso está el poder. Cuando hablamos de relatos, lo que nos interesa es la experiencia, más que las intenciones, ¿no? Es decir, cómo ha experimentado un ciudadano una determinada, evidentemente yo aquí hablo de relatos políticos, pero cómo ha experimentado un ciudadano una determinada interacción con la política, qué ha sentido, dónde se ha situado. Entonces ahí realmente no me interesa ver cómo él construye y cómo prioriza determinados actos, sino que yo tomo que lo que él me va a contar en su relato es lo que él realmente ha vivido. Es decir, que si no es capaz de narrarlo, no le ha dado importancia a ese proceso de construcción. Por lo tanto, en el discurso realmente te importa muy poco lo que queda fuera. Hacer análisis, perdón, en el relato. En el relato te importa muy poco lo que queda fuera porque tú quieres analizar cómo se construye el relato. En el discurso te interesa casi más de lo que no se habla que de lo que se habla, ¿no? Por explicar un poco cómo vive la diferencia entre discurso y relato. No sé si tú lo ves de otra manera. No sé, es que tampoco soy una experta, pero creo que los relatos tienen, como has dicho, más que ver con las experiencias emocionales. No sé, por ejemplo, relativo a la historia, ¿no? Por ejemplo, actualmente en Rusia pues hay hasta una iconización de, por ejemplo, la figura de Stalin, al margen de las barbaridades pues, o políticas, humanas, sociales de lo que hayan vivido Rusia durante los años 50 y 60. Y en cambio el relato es muy diferente, personalmente, ¿no? Que sí creo que los relatos tienen mucho más que ver como con esa un poco idea de, no sé, es una mezcla entre emocionalidad y a lo mejor memoria histórica, no sé, Aquí hay un elemento que evidentemente es muy interesante, del que yo siempre desconfío mucho, pero que al mismo tiempo que desconfío reconozco que es muy interesante, que es precisamente el estudio de las emociones, ¿no? Y eso, por ejemplo, en política, si alguno os interesa, por ejemplo, la teoría política, es el último grito en teoría política, que es estudiar emociones políticas, cómo se construye, cómo la emocionalidad estaría cimentando la construcción de proyectos políticos, ¿no? Como no se puede explicar ni el Brexit, ni la victoria de Trump, etcétera, sin las emociones. Yo soy extremadamente desconfiado por eso, sobre ese argumento, porque no es que niegue que las emociones existan y tengan una influencia en política, pero porque las emociones no quiero tratar las emociones políticas como algo natural. No es que de repente las emociones se imponen y por eso se decide algo. No, las emociones se pueden imponer o pueden funcionar porque alguien tiene una estrategia coherente o consciente o relativamente eficaz para utilizar las emociones en política. Entonces, por eso yo no quiero negar que las emociones tengan importancia, pero detrás de la aparición de una política más emocional no deja de haber un interés frío, calculado y de poder en emocionalizar el discurso político, ¿no? Por eso, en ese sentido, yo quiero tomar un poco de distancia respecto al relato, porque me parece que tiene esa tendencia a naturalizar la experiencia y la emoción sin darse cuenta que pues, cualquier relato es una construcción interesada y cuando la construcción también es una utilización interesada del mismo, ¿no? Por eso creo que tenemos que mantener esa diferencia entre storytelling, análisis de relatos y análisis de discurso. ¿Teníamos otra pregunta aquí delante? ¿Si podéis pasar el micrófono? No. Aclarado, sí. Yo solo matizar que el discurso es herramienta de relato. Exacto. Entonces, de transmitir a través del lenguaje. Y es herramienta de relato. O sea, que realmente tú con el mismo relato puedes tener varios discursos. Y luego nada, es únicamente deciros que si hay interés en el tema de las emociones aplicadas en el terreno de la política, yo formo parte de ese proyecto, pero que está en la página web. Es la UNED con otras universidades hicieron europeas, ¿no? Y americanas y demás. Hicieron un congreso, estuvimos un congreso en diciembre pasado, anterior, y está todo en la web. Análisis, por ejemplo, del discurso de Trump, análisis de gente de Navarra. Si lo puedes repetir, es Emofundet. 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 Si quieres,
Vale, estupendo. Y lo colgamos de la web. Y buscar qué hay de contenido político, que hay cosas... Estupendo. Pues muchas gracias. Bien. Hasta aquí, si queréis, por lo que tiene que ver fundamentalmente con las teorías, ¿no? Pero creo que todo esto es muy útil para situar precisamente dónde estamos, ¿no? Al hablar de todo esto. Vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Y sobre todo qué actores están detrás de llevar esto a la práctica. Lo primero que os quería lanzar es la idea de si estáis de acuerdo con que existen algo así como relatos nacionales sobre Europa, ¿no? Y aquí la semana pasada recuerdo que fue con Víctor que estuvimos discutiendo si la integración europea era algo así como un significante vacío. Nos pareció un poco algo así como una provocación, o algo así como un significante flotante, y que de alguna manera yo no me quedé del todo satisfecho con esa explicación, ¿no? Creo que sí que puede ser un significante flotante, algo sujeto a disputa, a relleno por parte de los actores, pero al mismo tiempo es que no solo es un significante vacío, es que puede ser potencialmente varias cosas a la vez. No solo es un significante vacío, sino que puede ser realmente varias cosas a la vez. Por eso quería hablaros del trabajo de Calypso Nicolaidis, profesora en la Universidad de Oxford. Es que además aquí, por cierto, para abrir un paréntesis de género, casi todo el mundo que es sensible a estas cuestiones de discurso y de relatos son mujeres, ¿eh? Creo que no es una observación anodina, ¿no? El observar que hay un sesgo de género claramente en el interés por la forma de construir narrativamente la realidad frente a otras formas de hacer ciencia social. Pero en todo caso, lo que nos dice Nicolaidis es que lo interesante de la Unión Europea es que tiene capacidad, precisamente, si no de ser ese significante vacío, sí que de acoger a la vez a proyectos que son claramente diferentes y quizá hasta contradictorios, porque en ese sentido ya dice que quizá más que hablar de una democracia europea, deberíamos intentar hablar de algo así como una demoicracia europea. Es decir, demois son los pueblos en plural. Por lo tanto, Europa quizá tenga muchas dificultades de llegar a ser una única democracia transnacional, pero lo que sí que puede funcionar y en lo que sí que se podría convertir es algo así como un proyecto que facilitara la convivencia de varios relatos nacionales, todos ellos naturalmente democráticos. Tomando con todas las precauciones del mundo, me parece que la crisis griega nos debe hacer tomar mucha precaución con esta explicación de Calypso Nicolaidis, pero respecto a esta cuestión de la pluralidad de relatos nacionales, tenemos varios elementos interesantes. Entonces yo os pongo varios que son enteramente discutibles y además os digo, no los veáis como fijos y sobre todo nos interesa ver cómo evoluciona, ¿no? Pero de alguna manera se ha tratado de explicar el cómo las percepciones nacionales dominantes sobre Europa en los diferentes países y en los diferentes momentos tienen que ver con esos grandes relatos. El primero de ellos, por ejemplo, sería, para el caso francés, la grandeza. ¿Qué quiero decir con esto? La Unión Europea es un proyecto de dominación francesa. Si fuera eso, no les está yendo especialmente bien, pero pasemos. ¿Qué significa esto de Francia y la grandeza? ¿Qué es la Unión Europea sobre todo para Francia? Aparte de una excelente forma de permitirse una política agrícola que ya no era capaz de financiar, pero en términos algo más ambiciosos geopolíticamente, Axel. Gracias. No lo sé, pero a lo mejor, quiero decir, sí se ha comentado que para Francia a lo mejor no es tan, o sea, es pragmática, pero más en el plano simbólico de utilizar la Unión Europea como un altavoz o un megáfono para ampliar su voz en el mundo, como a lo mejor respuestas pues al trauma, bueno, no trauma, pero sí la paulatina pérdida de influencia que ha tenido a lo largo del siglo XX con la pérdida de las colonias y la progresiva descolonización, y también la pérdida del francés o de la francofonía en general como lengua franca a lo largo del siglo XX en comparación con el inglés que ha ido subiendo con un auge cada vez mayor, pues a lo mejor el compensar a través de una voz única europea su peso en el mundo. Aquí veréis justamente eso, ¿no? Y decías pragmática, ¿no? Yo creo que para Francia esto tiene un elemento muy estratégico. Es la construcción a lo largo de la historia, de alguna manera, es la idea de proyección de poder, ¿no? Es decir, Francia se explicaría a sí misma la integración europea a través de... típicamente se ha dicho aquello de que la Unión Europea era una forma de mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Pues en esa parte de mantener a los alemanes abajo, la idea era
utilizar el potencial económico de Alemania en beneficio de un proyecto evidentemente europeo, pero de un proyecto europeo que estaría encabezado por los franceses. No sé si conocéis, por irnos a una anécdota del pasado, el debate que hubo en los años 50 sobre la Comunidad Europea de la Defensa. Porque eso hubiera podido ser la segunda gran comunidad europea. Es decir, todo esto que le da ahora tanto miedo a los británicos sobre un ejército europeo y que por eso habrían hecho el Brexit, formaba parte del primer proyecto de Jean Monnet, hacer un ejército europeo en el que básicamente se aceptaba la necesidad pragmática, como decía Axel, no queda más remedio que armar o utilizar soldados alemanes, algo que ningún general francés hubiera planteado después de las 3 guerras en 70 años, pero colocar generales franceses al mando de soldados alemanes, ¿no? Un ejemplo así de pragmático. Pues la Unión Europea, exagerando mucho, sería eso para Francia, es decir, utilizar los recursos de todos los estados europeos en coordinación con una visión francesa de las relaciones internacionales. Y del proyecto europeo, ¿no? De alguna manera colocar, no necesariamente francesas, pero sí que algo así como una visión francesa de qué debe ser Europa. Y cuando digo francesa, además esto es básicamente una visión golista de qué debe ser Europa. ¿Cuál era la visión golista sobre qué debe ser Europa? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, un ciudadano general de Gaulle, héroe de la liberación francesa. Su visión geopolítica era especialmente proamericano, proanglosajón. De hecho, intentó, o me parece que vetó durante mucho tiempo la entrada del Reino Unido hasta su muerte vetó la entrada del Reino Unido en la Comunidad Europea. E imagino que no solo por adversión a los británicos, sino por el temor de la conexión de Estados Unidos vía británica en su influencia en la Unión Europea. Siempre vio que el Reino Unido era algo así como un portaaviones de los Estados Unidos en Europa y al mismo tiempo, evidentemente, era un furibundo anticomunista. Era un general del ejército francés de entreguerras y lo que quería era una visión europea, entender por europea francesa, que fuera a la vez alternativa a la americana y a la soviética, ¿no? Por lo tanto, esa especie de idea de que la Unión Europea debía ser el área geopolítica reservada para la única gran potencia que se consideraba europea y que quedaba en Europa, que sería Francia, y por eso De Gaulle buscó afirmar un poder nuclear autónomo francés, precisamente para poder aspirar al estatuto de gran potencia, pero el área nuclear francesa no buscaba solo la disuasión en la era nuclear, que evidentemente también, sino también el poder jugar en la mesa de las grandes potencias, utilizando no solo un argumento nuclear, sino también una especie de posición económica en cabeza de Europa. Es decir, que en el fondo, aunque Alemania fuera la gran economía europea, el gigante político siempre sería Francia. Y que políticamente sería Francia y su visión estratégica y geopolítica la que se acabarían beneficiando de esa especie de debilidad política en la que estaba anclada Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me diréis, esto me estás contando las batallitas de los años 60, que está muy bien como muestra de erudición, pero ¿qué relevancia tiene? Pues en el fondo sigue teniendo mucha relevancia. Y evidentemente os decía, esto a Francia no le está yendo especialmente bien, hasta hace recientemente, pero Alemania ha empezado a afirmarse como poder político, ambicioso y demás hace relativamente pocos años en la Unión Europea. Es decir, una de las cosas que más se ha criticado a Merkel durante la gestión de la crisis europea es precisamente una falta de liderazgo. Y hay quien explica que esa falta de liderazgo tiene que ver con pues, una especie de aversión alemana a liderar. Pues, en el fondo, ¿qué europeo va a querer que Alemania lidere con las experiencias que hemos tenido en el continente de liderazgo alemán, ¿no? Oiga, un poco de precaución. Por lo tanto, esa especie de capacidad de dirección o de imposición de los intereses alemanes sobre Europa, en caso de existir, es muy reciente. Hasta hace muy poco, Francia ha compartido todavía las élites políticas francesas han tenido esta visión. Y os doy un último ejemplo antes de pasar de caso o de plantearos qué os parece, si queréis sujetar. En el año 2002 todavía, el presidente Jacques Chirac, en un discurso en la base de submarinos de Lorient, en el oeste de Bretaña, declaró que el arma nuclear francesa, a partir de entonces, protegía no solo el territorio francés de cualquier ataque, sino el territorio de cualquier miembro de la Unión Europea. Esto os puede parecer bien, mal o regular. Lo que es llamativo es que esta declaración la hizo el presidente francés, lógicamente, después de una gran consulta con todos los socios y demás, ¿no?
No, esto fue una decisión enteramente autónoma. El presidente Chirac no le consultó a los otros miembros de la Unión Europea si les parecía bien o mal estar bajo el paraguas de la protección nuclear francesa, cuando eso puede tener, evidentemente, efectos para las doctrinas de defensa de cada uno de los Estados, ¿no? Por lo tanto, sería un último ejemplo de cómo esa visión francesa de ser, en el fondo, el responsable último de la seguridad o de hablar en nombre de Europa en el mundo seguiría presente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese relato francés sobre recuperar la potencia a través de un proyecto o de ser los más ambiciosos en Europa sigue abierto. Y en el fondo lo que os animo a reflexionar es si detrás del discurso ambicioso de Macron no hay algo de esto, ¿no? De lo que se ve al lado a veces, una reencarnación de una ambición para Francia. Que en el caso de Macron no estoy segura, pero ¿no crees que en el caso de Gaulle también tenía que ver con, viéndolo desde el plano un poco más materialista, con un poco de miedo a un control económico por parte de Estados Unidos sobre Europa? También yo creo que dentro de ese relato, que realmente es un relato que es bastante como contractural y nacionalista, pero como entendiéndolo como constitucionalista, realmente no hay un miedo a estar en manos económicamente solamente de Estados Unidos. Y este relato creo que dentro de poco van a ver, yo creo que están ya en el escenario, ¿no? Creo que China y otros países emergentes, creo que esto va a volver. En el fondo este es un relato que es muy interesante con un colega, por cierto, no sé si nos está viendo, si es el caso, le saludo a Álvaro Lear de la Universidad de Bruselas. Estamos escribiendo un paper sobre los relatos en torno al TTIP. Y aquí entre nosotros, pues está sin publicar, pero entre nosotros teníamos la idea de hacer algo así como el relato del Capitán Europa. El relato de la Comisión Europea, como recordáis la semana pasada os decía que la Comisión Europea es incapaz de reconocer que el TTIP puede tener efectos distributivos para parte de la población, que deberían paliarse, que pueden ser bueno para todo el mundo, pero que parte de la población va a pagar los costes. Y eso es incapaz de reconocerlo porque es incapaz de reconocer esa especie de división de los intereses a nivel interno europeo, ¿no? En el fondo, por volver a Francia, esto daos cuenta que Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, es un Estado humillado. Aunque se sienta a la mesa de los vencedores, pues se sienta a la mesa de los vencedores. De Gaulle se siente profundamente humillado, ya no solo como nación, sino a título personal. Es decir, él se sintió insultado porque cuando el desembarco en Normandía no le dejaron pisar territorio francés hasta 17 días después del desembarco. Bueno, él ya se procuró ser el que entrara en París el día 25 de agosto del 44, pero evidentemente él y la élite política francesa considera que Francia ha sido humillada. De Gaulle accede al poder después de un golpe de Estado, casi un golpe de Estado en el año 58, considerando que la clase política francesa es incapaz de autogobernarse, ¿no? Por lo tanto, cuando De Gaulle llega al poder en Francia, en el año 58, Francia es cualquier cosa menos esa gran potencia que había sido, ¿no? Y acaba de perder una guerra en Indochina y va a perder muy rápido otra guerra en Argelia. Por lo tanto, lo que hace De Gaulle aquí, en términos relativos, o sea, en términos de relatos, ya lo podemos discutir económicamente, pero en términos de relato es transformar una humillación en una oportunidad. Es decir, Francia está humillada, está prácticamente dominada, se ve obligada a aceptar la creación de la República Federal Alemana, se ve obligada a aceptar la entrada de Alemania en la OTAN, etcétera. ¿Qué oportunidad tiene Francia ahí? Y esa es la ambición de Schuman y es la ambición de Monnet. En lugar de aceptar eso como una condición y situarse en contra del proyecto europeo y decir, pues como esto es el signo de los tiempos, y el Fondo de Europa también es un proyecto americano en ese sentido, es decir, nunca olvidéis que el plan Marshall no fue un plan bilateral, El plan Marshall era un plan coordinado entre entre Estados Unidos y la OCDE como organización europea. Por lo tanto, Francia ve que se está organizando el continente europeo y esa élite política francesa decide hasta cierto punto colocarse a la cabeza. Evidentemente, De Gaulle no se coloca a la cabeza de las instituciones europeas, la crisis de la silla vacía y demás, pero De Gaulle muchas veces decía, yo soy europeo, lo que pasa es que no me identifico por europeo, no me identifico con estas instituciones. Por tanto, tampoco nos equivoquemos, De Gaulle nunca fue un pro-europeo, pero sí que el gaullismo después de Gaulle sí que aceptó la integración europea. El siguiente presidente levantó el veto sobre el acceso del Reino Unido a las comunidades y demás, ¿no? Por lo tanto, el gaullismo acaba encarnándose, apropiándose o integrándose en esas instituciones y trata de utilizarlas para encarnar ese relato sobre Europa, ¿no? En cuanto al TTIP y esto que os decía el Capitán Europa, tiene que ver exactamente con eso. Cuando nosotros leemos esos discursos sobre el TTIP, una cosa que nos interesa mucho es ver cómo hay una especie de sentido del tiempo que pasa, ¿no? Aquí nosotros también, como nos interesan los relatos, decimos, también hay algo de estas películas de Piratas del Caribe, no sé si las habéis visto, pero queremos hacer una cosa así muy
muy actual y muy poco intelectual. No sé si recordáis, en la segunda película me parece que hay un personaje que está obsesionado con los relojes y con los mapas. Bueno, pues hay algo de eso en lo que está haciendo la Unión Europea, ¿no? Notar que la globalización se le escapa de entre las manos y tratar de utilizar el poder que todavía tiene las relaciones comerciales para marcar la agenda comercial de los próximos 50 años. Pues en el fondo es algo parecido a lo que hizo Francia con la integración europea. Francia ya no va a ser la gran potencia a nivel mundial, pero se puede reencarnar en otra cosa. Pues en el fondo la Unión Europea estaría a veces haciendo algo parecido con la globalización. Lo que a veces hemos llamado, Álvaro y yo, el truco de Polibio, ¿no? En el fondo, no puedes, igual que los griegos no pudieron seguir dominando el Mediterráneo en el siglo II a.C., lo que hicieron fue hacer que los romanos aceptaran su cultura, pues la Unión Europea estaría intentando hacer algo parecido con las reglas de juego comerciales. No puede dominar el comercio mundial, pero sí que puede intentar que las reglas del comercio preferidas por Europa fueran las que se sigan a nivel mundial en los próximos 50 años. Esto lo tendrán que evaluar los economistas, pero como relato no está mal, ¿no? Es decir, de proyección de potencia. ¿Algún otro comentario, alguna reserva? Sé que estoy exagerando mucho sobre Francia y sobre todo lo que quiero insistir es que este no es un relato unívoco. Si queréis, es el relato típico de las élites francesas, pero nos interesa también, evidentemente, qué contrarrelatos hay en Francia. ¿Cuál sería el contrarrelato hegemónico en Francia? ¿Perdón? La inmigración, pero sí, pero ¿cómo se relaciona con la Unión Europea? Sí, aquí delante, si podéis pasar el micrófono, por favor. Si me recuerdas tu nombre, por favor. Iván. A través del euroescepticismo, de Le Pen, etcétera. Sí, pero me interesa que empieces hablando de euroescepticismo porque el euroescepticismo francés es muy transversal. Es decir, algo menos que en el Reino Unido, pero bastante transversal, porque evidentemente todos los votantes del Frente Nacional son euroscépticos, pero muchos de los votantes del Frente de Izquierdas también son euroscépticos y evidentemente también hay mucho euroscéptico al menos en el partido de derechas, en los antiguos golistas de los republicanos, ¿no? Por eso lo que ha hecho Macron es, de alguna manera, tratar de traer a todos los proeuropeos de todos los partidos a su bando para hacer un gran partido y dejar a los euroscépticos, sin embargo, divididos en una multitud de partidos divididos. ¿Y ese euroscepticismo, en términos de relatos, qué argumenta el euroscepticismo francés? ¿Ese euroscepticismo francés acepta ese relato que estamos contando? ¿Se cree que la Unión Europea es la reencarnación de la potencia francesa? No sé si alguna vez habéis escuchado el relato de Marine Le Pen, precisamente. No, la inmigración, por ejemplo. Sobre todo, yo creo que lo que he escuchado del euroscepticismo del Front National es que ven peligrar los valores culturales de Francia y sobre todo el peligro de la inmigración intraeuropea y desde fuera de Europa, porque creen que hay que sobre todo potenciar a los franceses, a los nativos franceses frente al, por ejemplo, el típico discurso de los inmigrantes nos van a robar el trabajo, incluso si son europeos nos van a perjudicar a los propios ciudadanos franceses. Si le puedes pasar el micrófono a Axel mientras se lo pasa por reaccionar a lo que decía Iván y también lo que discutíamos ahora con Luis, daos cuenta cómo en el discurso de buena parte de las élites francesas, yo estoy pensando aquí en Sarkozy, pero también en algunos de los presidentes anteriores, sobre todo de Chirac, se hablaba muchas veces de Europa como escudo frente a la mundialización que dicen los franceses, ¿no? Es decir, de alguna manera, Francia sería más capaz de hacer frente a la globalización como miembro de la Unión Europea que desde fuera, ¿no? Es decir, el nivel europeo es el más adecuado para gobernar la mundialización y, por lo tanto, sería el que es más realista. Frente a eso, el relato de Le Pen lo que hace es decir, no, al contrario, Europa no es una fuerza para ralentizar o para gobernar la mundialización, sino que hay una especie de alianza entre los apátridas de las élites francesas, y cualquier día va a decir los judíos apátridas franceses, ya lo veréis, y las élites antinacionales de Bruselas para precisamente acelerar la mundialización, atraer inmigrantes, abrir las fronteras, ¿no? Por lo tanto, en el fondo es presentar la Unión Europea como algo así como una conspiración de las élites para abrir las fronteras, que precisamente lo que hace, más allá del elemento, si queréis, más o menos obsesivo
o conspiranoico, lo que hace es precisamente tratar de desmontar el discurso proeuropeo en su punto fuerte, que era el de la protección frente a la mundialización. Dice, no, todo lo contrario, es una aceleradora de la globalización. Perdón, Axel. Nada, es que es básicamente en esa dirección el decir que hay mucho elemento de conspiración, de ver la Unión Europea como un primer paso hacia un marco de gobernanza global o de un gobierno global, que elimina la identidad francesa, la soberanía nacional y que va, pues eso, en beneficio de lo que has dicho tú básicamente, de una élite supranacional sin ningún tipo de patria ni de lealtad institucional, sino que únicamente buscan intereses económicos al servicio de las grandes corporaciones. Suele haber una crítica no al capitalismo, pero sí crítica a un sistema económico basado, pues eso, en el TTIP, en el libre comercio, en grandes estructuras de multinacionales que deslocalizan y que no tienen ningún tipo de lealtad de patria, sino que buscan pues el entorno con impuestos más favorables o con una mano de obra más barata. Y en concreto con el Frente Nacional únicamente matizar que aparte del tema de la Unión Europea, o sea, de un espacio común con la inmigración de gente de la Unión Europea, la inmigración desde fuera, en concreto del Islam, lo ven como amenaza a la gran identidad francesa, o sea, el tema del laicismo y de la laicidad, que eso sí que lo destaca mucho y que lo abandera mucho Marine Le Pen para contraponer la identidad francesa a la influencia externa. Pero esto... Por cambiar de tercio, Alemania. Ahí os pongo Alemania, su relato europeo es un relato de expiación. ¿Qué queremos decir con eso? Y veréis que aquí estamos hablando de encarnación, expiación, para que luego discutamos las raíces cristianas de Europa. Si podéis pasar el micrófono al fondo, por favor. Sí. Recuérdanos tu nombre, que soy un desastre para los nombres. Gracias. Bueno, pues yo soy Enrique. Entiendo por expiación, pues un poco me pareció bastante curioso en un curso sobre la Guerra Fría, como explicaban al principio el proceso de desnazificación, cómo les exponían a los soldados estadounidenses que los alemanes tenían una mentalidad belicosa de estar cada ciertos años metiéndose en una guerra para controlar a sus vecinos. Entonces supongo que esa culpabilidad de nos lanzamos a guerra tras guerra para dominar nuestra zona de influencia, pues debe ser un poco lo que viene a ser la expiación, sentirse que no están invadiendo por la fuerza, al menos por la fuerza bélica, a sus vecinos. Sí, tienen exactamente mucho que ver con eso, tiene que ver con la Guerra Fría, con la solución al problema alemán, es decir, porque recordad que la Unión Europea, hablamos muchas veces en general, ¿no? La Unión Europea se forma para evitar los errores del pasado, las guerras, sí, evidentemente, pero se forma en términos muy concretos y en primer lugar para solucionar lo que se llamó en los años 50 el problema alemán. Es decir, cómo gestionar el espacio geopolítico y geoeconómico brutal de importancia que representa Alemania sin volver a fomentar por tercera vez el auge de una especie de revanchismo de gran Estado alemán que hiciera sombra a sus vecinos. Y la idea fue, pues evidentemente no podemos colonizar Alemania a perpetuidad, no podemos dejar aquí a los soldados americanos a perpetuidad, aunque se quedaron toda la Guerra Fría, igual que los soviéticos, pero de alguna manera necesitamos que los alemanes se autogobiernen. Ahora, tienen que autogobernarse pues, de manera que evitemos estos problemas del pasado y, por lo tanto, la idea era situar esa solución al problema alemán en un contexto europeo. Es decir, no era práctico que se mantuviera la ocupación perpetua de Alemania. Se unificaron las tres zonas de ocupación occidental para crear la República Federal Alemana. En el este se creó la República Democrática Alemana y, por lo tanto, Alemania renace relativamente poco después de la Segunda Guerra Mundial, lo que casi nadie se hubiera esperado. Es decir, en el año 49 vuelve a existir una república alemana, pero sin embargo es una república alemana a la que se le sitúan muy claramente los límites de su soberanía en varios planos, ¿no? Es decir, primero, va a ser un Estado que esté dividido en dos, o va a haber dos Estados alemanes, como se decía en la Guerra Fría, ¿no? De manera malvada me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos. Va a carecer de autonomía geopolítica, es decir, pues prácticamente no va a tener política exterior y defensa propia, va a estar subordinada a la OTAN. Y tres, va a estar estructuralmente atada al proyecto económico europeo. Y evidentemente eso, diréis, ¿por qué lo hace Alemania? Pues porque era la condición sine qua non para volver a existir. Es decir, de alguna manera se catapulta a Adenauer, antiguo alcalde de Colonia y ex-nazi demostrado, a
a la Cancillería de la nueva Alemania Occidental, precisamente para atar a ese proyecto nacional. Y al mismo tiempo esto es interesante para Adenauer porque era el máximo de soberanía que se podía conseguir en la posguerra. De nuevo, me diréis, bueno, me estás contando la historia de los años 50, Alemania ya no es eso. Evidentemente que no es eso, pero Alemania de alguna manera ha tenido que aceptar de manera casi constante en las últimas décadas una serie de condiciones para poder normalizarse como Estado. Y la más importante, y más de las recientes, es en el año 1989. Y aquí os cuento una anécdota que me contó a mí un profesor de la Universidad de Estrasburgo, Sylvain Schirman, que en aquel momento formaba parte del equipo negociador francés, Consejo Europeo, organizado evidentemente desde hace meses, para finales de noviembre del año 89 en la ciudad de Estrasburgo. Evidentemente, el 9 de noviembre del 89 cae el muro y al cabo de menos de una semana Helmut Kohl ha dicho que va a haber que se aceptará a los Länder de la Alemania Oriental en el nuevo Estado y que además se intercambiará un marco oriental por un marco occidental, ¿no? Un acuerdo evidentemente muy generoso para los ciudadanos alemanes para garantizar su lealtad al nuevo Estado. Como os decía antes respecto a Francia y el presidente Chirac con el arma nuclear, eso no lo consultó Helmut Kohl con nadie. Y al acabar los asuntos rutinarios del Consejo Europeo, pues se pidió a los jóvenes de la sala, el presidente Felipe González, tiene usted que ir a dar un paseo, ha visitado la hermosa catedral de Estrasburgo, el presidente Papandreou, les recomendamos no sé qué restaurante, nos vamos a quedar los adultos en la sala, como dice el libro de Yanis Varoufakis, se quedan en la sala Helmut Kohl, François Mitterrand y la señora Thatcher para discutir nada menos que las fronteras del nuevo Estado alemán. Es decir, oiga, usted al reivindicar los territorios o al introducir los territorios de Europa Oriental, ¿respeta las fronteras orientales de Alemania? Porque claro, si esto es un nuevo Estado, a lo mejor usted no se siente concernido por el Tratado de Paz entre la República Oriental Alemana y Polonia. Sí, evidentemente, la nueva Alemania no tenía ninguna intención de reivindicar territorios más allá del Neisse, todo el mundo se queda un poco más tranquilo. Pero dos, oiga, esto nos plantea un problema. Ustedes son ahora 80 millones, van a ser el Estado más poblado, se va a producir una desproporción tremenda en las instituciones europeas. No vamos a pedir ni un voto más en el Consejo. Estos 30 millones de ciudadanos nuevos no suponen ni un voto más en el Consejo Europeo. Y tres, son ustedes demasiado poderosos económicamente. Todo esto que nos están diciendo lo van a tener que sacrificar el marco. Es decir, para Alemania, esto nos parece un poco paradójico hoy, pero Alemania aceptó la integración monetaria europea a regañadientes y renunciando a su gran instrumento de poder que era el marco. Es decir, de facto ya había una integración monetaria europea en el año 89. Tercera, cuarta butad del día, el euro, en el fondo, la estrategia del euro era los gobiernos de los grandes bancos centrales europeos habían demostrado una manifiesta incapacidad de establecer una política monetaria mínimamente seria. La peseta, el franco, y no os digo ni la lira ni el dracma, eran monedas consideradas como una broma por parte de los mercados y de alguna manera de facto dependían de la evolución del marco. El euro supone renunciar a que Alemania tenga su propia política monetaria y que los demás se sigan beneficiando de la estabilidad monetaria que Alemania favorecía para los demás. Por lo tanto, para Alemania fue un enorme sacrificio y fue el sacrificio que tuvo que hacer Kohl precisamente para esa reunificación de Alemania, ¿no? Por eso os digo que esa especie de expiación de Alemania todavía forma parte de buena parte del relato de las élites alemanas, ¿no? Alemania no puede ser un Estado normal, tiene que seguir pagando sus problemas del pasado y hay que desconfiar de un Estado alemán demasiado fuerte, lo cual podríamos decir es puro realismo político. Lo interesante es que las propias élites políticas alemanas eso lo han normalizado en su discurso. De nuevo, ¿cuál es el contrarrelato en este momento? ¿O quién es el contrarrelato en Alemania? O los contrarrelatos, no quiero decir que haya solamente uno. Y aquí es donde creo que el discurso de la Alianza por Alemania es muy interesante, porque evidentemente se ha ido derechizando, se ha ido radicalizando según pasaba el tiempo, pero la AfD en su momento nace como un proyecto contra los rescates del euro. Ni siquiera contra el euro en sí mismo, sino contra que se gaste dinero del contribuyente alemán para rescatar a los griegos en quiebra, ¿no? En ese sentido, esta especie de proyecto creo que es
es una especie de radicalización del neoliberalismo, ¿no? La idea era, si rescatamos a los griegos, tendremos que rescatar a los italianos y a los españoles, porque se da un incentivo perverso para gastar más de lo que se puede, y eso se fue radicalizando, sobre todo con las manifestaciones de Pegida en Alemania Oriental y demás, ¿no? Pero el contrarrelato alemán todavía no es tan fuerte, y a todos nos choca mucho cuando leemos lo de que sube la ultraderecha en Alemania. Bueno, es verdad que probablemente hay algún nazi entre esa ultraderecha, pero es una ultraderecha de un origen ideológico bastante diferente de otras ultraderechas europeas, ¿no? Que de alguna manera le cuesta todavía mucho desafiar ese proyecto de expiación del pasado en Alemania. Europa Central. ¿Cuál es el discurso de los europeos del centro? Ahí os digo, la vuelta a la familia. ¿Qué queremos decir con ello? Si alguna vez habéis oído hablar a un checo o a un polaco de su adhesión. Los rumanos y los búlgaros es un poco menos esto, pero sobre todo checos y polacos. En el fondo ellos presentan su adhesión en 2004 no como una adhesión, sino como un retorno. ¿A qué se están refiriendo con eso? Lo hablamos un poco el otro día, ¿no? De por qué le cuesta tanto a Polonia, por ejemplo, aceptar el principio de la supranacionalidad. Porque son estados que han estado dominados durante mucho tiempo, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cuándo llegan a la independencia? Polonia, Checoslovaquia, cuando... El 18, 1918. Eso es decir, no en el siglo, había un Estado polaco en el siglo XVIII, pero desaparece en el siglo XVIII y vuelven en 1918. Precisamente lo que nos dice ese término de vuelta a la familia de los Estados de Europa Central es precisamente algo así como que la adhesión de 2004 no es un gesto de generosidad o de altruismo de los occidentales por acoger a estos nuevos Estados miembros en la Unión Europea, sino que es lo menos que se les debe, porque fueron expulsados del consenso europeo, primero por la Segunda Guerra Mundial, en la que os recuerdo que los Estados occidentales fueron incapaces de garantizar sus promesas a la Checoslovaquia y a la Polonia independientes, y dos, después del año 45, por no haber hecho nada por evitar la conquista de Europa Central por los soviéticos, ¿no? Por lo tanto, la idea de los polacos es que esto no es otra cosa, los polacos, de los checos y de muchos otros países de Europa Central, esto no es otra cosa que un restablecimiento de la normalidad del año 1918, en la que debemos pasar a ser potencias, pues, si no de primer orden por tamaño, sí que por lo menos miembros de pleno derecho del club. Por eso, en Europa Oriental causaron tanto trauma, y es que no sé si lo recordáis, las palabras del presidente Sarkozy cuando hubo una polémica por la adquisición de armas, que los polacos habían comprado F-18 en lugar de aviones franceses, y había polémica en Francia. Los polacos respondieron que, bueno, pues que quién era Francia para decirles qué armamento tenían que comprar, y el presidente francés se desmarcó con una declaración maravillosa que era: los países de Europa del Este han perdido una oportunidad para callarse. Eso generó un gran conflicto narrativo, precisamente porque chocaba con ese relato, ¿no? De que en el fondo los Estados de Europa Occidental siempre habían traicionado a los de Europa Oriental y que les seguían considerando en el fondo como miembros de segunda del club. Por eso creo que aquí es muy interesante que de nuevo analicemos el relato del PiS como partido de gobierno, como partido soberanista en Polonia. En el fondo, si el PiS puede justificarse tan claramente en medidas de tipo populista o que controlan o que buscan controlar la judicatura, es porque hasta cierto punto el mensaje es: no vamos a seguir aceptando órdenes de Bruselas, somos soberanos y en el fondo no tienen derecho a dictarnos ninguna orden, porque siempre han sido incapaces de mantener sus compromisos. Por lo tanto, ¿en qué sentido tienen algo que contraponernos? Bien, hasta aquí. Si queréis debatimos ahora el relato español, pero no sé hasta qué punto os interesa, pero lo que quiero decir con esto es: estos son, si queréis, los relatos dominantes. No os quiero dar en ningún sentido la impresión que sean ni unívocos ni que no tengan alternativa. A mí, en el fondo, lo que me interesa es cómo se han construido estos relatos y qué contrarrelatos existen. Rápidamente, sobre el relato español, y aquí no sé si hasta qué punto lo compartís, pero en el fondo tenemos a lo largo del siglo XX, por lo menos, o siglo XX y XXI, por lo menos tres grandes relatos, ¿no? El primero es Europa como modernidad, la famosa frase de Ortega, ¿no? España es el problema y Europa es la solución. Por lo
tanto, en ese relato, el español en Europa no tiene nada más que callar y aceptar lo que se dice desde Bruselas, porque ellos son los que saben. En el fondo, el relato orteguiano sobre Europa es extremadamente sencillo. Nosotros, como españoles, solo podemos recibir cosas buenas de Europa. Evidentemente, eso hasta cierto punto tiene que ver con el relato de la transición. Europa es la democracia, Europa es la garantía de la estabilidad para España, pero creo que ha ido evolucionando y que sin cambiar radicalmente ese relato sobre Europa, como ellos son los que saben y nosotros no, sigue estando presente, ¿no? Los españoles seguimos diciendo mucho de aquello de en Europa se hace así o vamos a Europa. En el fondo nosotros nos parecemos mucho a los británicos, ¿no? Cuando los británicos van al continente y dicen aquello de estoy en Europa, como si el Reino Unido fuera Europa, pues los españoles seguimos haciendo algo parecido. Pero ese discurso evolucionario, y os digo que se ha convertido en algo así como Europa es una disciplina. Y puede ser disciplina para bien y para mal, ¿no? Evidentemente, está el relato de los recortes que vienen de Bruselas. Y además, si os dais cuenta, los recortes siempre vienen en voz pasiva. O sea, no es la Comisión Europea decide un relato, no, son relatos que se deciden en Bruselas. O sea, algo que siempre viene desde el exterior, ¿no? Nunca se plantea el cómo los gobiernos deciden tal o cual estrategia, pero al mismo tiempo también hay quien presenta esta disciplina como una ventaja. Y por eso os digo que es una especie de reelaboración de ese discurso de España es el problema, que es en el fondo como los españoles hemos demostrado una especie de inveterada incapacidad de autogobernarnos o de reformar nuestro sistema político. En el fondo nos viene muy bien que tengamos una serie de autoridades más serias por encima de nosotros que nos disciplinen, ¿no? Y que a nuestros políticos les pongan cortapisas, que cuando vulneran los principios de derechos humanos, pues que se lo recuerde un tribunal, que cuando gastan más de lo que se puede permitir, pues que haya un tribunal que se lo recuerde, ¿no? En ese sentido, hay quien le da un giro relativamente positivo a esa disciplina europea. Ejemplo de esto, Cataluña. Es decir, Cataluña sería la demostración de que menos mal que estamos en Europa, como el gobierno central, en esta especie de relato, sería incapaz de restablecer la situación en Cataluña, por lo menos tenemos las autoridades europeas que han sido claras a la hora de decir que la secesión sería imposible en un marco europeo, etc. ¿No? En ese sentido, no digo que, como cualquier relato, todos los relatos son verdad, pero lo que me interesa de este relato es la forma en que se representa a Europa casi como un elemento externo al sistema político, ¿no? En el fondo, si queréis, Europa es una especie de camisa de fuerza para nuestro sistema político. Hay a quien le parecerá mal que sea una camisa de fuerza. En el fondo tenéis un profesor al otro lado de la calle en el Departamento de Políticas, Pacho Sánchez Cuenca, que tiene un libro muy interesante sobre la incapacidad democrática, que precisamente argumenta eso, ¿no? Es decir, pues el sistema europeo como camisa de fuerza para el proceso de integración europea, para la soberanía nacional, pero al mismo tiempo, pues hay quien aquí ve como no hay forma de reformar el sistema político español, pues por lo menos que esté controlado desde fuera por autoridades que además también tenemos oportunidad de votar de manera más o menos regular. Exagero mucho, pero no sé cómo veis. ¿Cómo veis vosotros? ¿Cuál es el relato en los debates actuales? ¿Cuáles son los relatos que os parece que circulan sobre Europa ahora mismo? ¿Cómo lo veis en España? ¿Sí? Pues pasaré el micrófono allí, por favor. ¿Tu nombre es, por favor? Yo me llamo Rubén y yo creo que en España, bueno, yo era más un comentario que decir. Yo la semana pasada estuve en Alemania y me pareció súper curioso cómo los alemanes siempre han preferido a raíz de lo de Alemania, del relato alemán, han preferido siempre una gran coalición. Entonces, cuando fui al Palacio de la Gobernación y vi que el presidente de la República le pidió a Schulz que por favor volviera a hacer otro gobierno con Merkel, me pareció muy curioso que el único partido que descendió verdaderamente fue el SPD y no la CDU. Entonces quería preguntarte por qué las bases socialdemócratas se resienten tanto, aunque hayan conseguido grandes ministerios como finanzas o exteriores, a diferencia de las de la CDU. Sí, es una serie de preguntas y me da la oportunidad de responder a una de las que nos habían planteado hace un rato por Twitter sobre la socialdemocracia y la democracia cristiana, ¿no? ¿Por qué se resienten más las bases de la CDU que la del SPD de los grandes acuerdos? Y ahí tú decías, porque en el fondo el SPD no apoya a Merkel gratia et amore, ¿no? Es decir, ahí es siempre a cambio de una serie por una parte, de puestos, ministerios importantes, pero también de concesiones programáticas importantes. Es decir, no olvidemos que en
las 4 cancillerías de Merkel, contando esta, ¿no? Y probablemente va a hacer por lo menos 20 años de gobierno, 15 de esos años habrán sido en acuerdo con el SPD. Por lo tanto, esa especie de hegemonía neoliberal de la que a veces se habla por parte de Alemania hay que matizarla mucho en la medida en que ha habido enormes concesiones, no solo ministeriales, sino también pues en términos de programa al SPD. Pero, sin embargo, ¿por qué los ciudadanos no apoyan eso? Yo creo que, por eso os decía que lo podíamos relacionar con la pregunta que teníamos vía Twitter sobre si los partidos nuevos, o a diferencia de los socialdemócratas y los cristianodemócratas, los partidos hoy miran menos al futuro o menos a largo plazo y más al corto plazo. Aquí hay quien piensa que se ha producido una especie de reorganización de los ejes de la política, que tradicionalmente habríamos estado en un eje izquierda-derecha, en torno a un gran consenso sobre todo en el caso alemán, la economía de mercado, la economía social de mercado, y que desde los años 70 estarían apareciendo formas o nuevos ejes en la política en torno a fundamentalmente un eje cultural, del que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? El famoso eje Galtan, entre cosmopolitas y nacionalistas, por decirlo así de manera un poco abusiva, ¿no? Y dentro de ese nuevo eje, evidentemente, en teoría las dos grandes familias sufren competencia, ¿no? Porque por una parte tradicionalmente partidos como los Verdes, etcétera, habían competido con las bases de la socialdemocracia, pero también los nuevos partidos nacionalistas, como tipo AfD y demás, competirían con los partidos cristianodemócratas tradicionales. Sin embargo, aquí yo creo que sucede algo que es interesante, ¿no? Yo creo que habría varias explicaciones. Una es la temporal. Es decir, que de alguna manera, sobre todo para el caso alemán, siempre ha habido antes competición por la izquierda o competición en el eje cosmopolita para el SPD antes que en el eje nacionalista o en el eje, si queréis, de valores nacionales para los cristianodemócratas. Es decir, de alguna manera la tradición de que el SPD tuviera que competir con otros partidos nuevos tenía más de 30 años, mientras que la CDU solo ha tenido históricamente un partido a su derecha, que era su propio socio bávaro, la CSU, que eran como ellos, pero más de derechas, ¿no? Y con un componente así, pues, ligeramente regionalista. Es elemento temporal, ¿no? Hay menos historia de competición electoral. Hay quien piensa que es más complejo, que en el fondo, en esa reorganización de las bases de la política, los partidos socialdemócratas se habrían orientado mucho más hacia políticas, pues hay quien considera simbólicas o políticas, pues eso, que tienen que ver con las identidades, con lo cosmopolita y demás, abandonando o sin darse cuenta que una parte de sus bases políticas tienen todavía preocupaciones de tipo material duro tradicional y que, por lo tanto, esos nuevos partidos de derecha no pescarían votantes solamente entre los nacionalistas que podían votar a la derecha, sino también entre gente que considera, pues, que esas nuevas políticas cosmopolitas no responden a sus intereses, ¿no? Y en ese sentido, el caso alemán creo que también puede ser interesante, porque de alguna manera AfD, aunque en los últimos meses sí que ha conseguido subir en votos gracias a una fuga de votos desde la derecha, ha conseguido bastante apoyo en lugares de la Alemania oriental que tradicionalmente eran bastiones de los partidos, sobre todo del partido de la izquierda, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la pregunta sería, ¿tiene más que ver con la forma de competición política, los discursos sobre la política y, por lo tanto, en algún momento la CDU va a sufrir? O si tiene que ver más con esa especie de base o de competición entre los símbolos y la protección de la izquierda, de la identidad nacional. En ese sentido, también hay quien piensa, eso lo ha dicho una vez Habermas, que en el fondo por eso la izquierda socialdemócrata estaría adoptando en la mayor parte de Estados europeos posiciones tan proeuropeas, porque sería en el fondo algo así como la última utopía de la izquierda. Precisamente si es verdad, no os pido que lo aceptéis, yo tengo también muchas dudas, pero si fuera verdad que la izquierda se habría ido de manera muy acusada hacia postulados cosmopolitas, no le queda más remedio que construir algo así como una Europa federal que sea creíble y como lugar de realización de los programas de redistribución, ¿no? Mientras que la derecha pues estaría más cómoda en
en un discurso pues, en el cual Europa sea compatible con un programa de soberanía nacional y de solidaridad social limitada, ¿no? No sé si te convence como explicación. También hay quien daría a lo mejor una explicación más sencilla, ¿no? Que es en el fondo sí, la SPD ha conseguido muchas cosas, pero no ha conseguido gobierno, mientras que la CDU sistemáticamente ha conseguido mantenerse en el gobierno y por lo tanto las concesiones son menos visibles. Es decir, de alguna manera, esto es lo que decíamos la semana pasada, el sistema político alemán está perdiendo competitividad de manera bastante acusada y esa competitividad solamente estaría reforzando a la CDU, que es la que consigue una cierta visibilidad, mientras pues, la SPD, en el fondo el votante de la SPD, es decir, el votante de la CDU no tiene dudas sobre la utilidad del voto a CDU porque probablemente va a formar gobierno, mientras que el votante de la SPD sí que puede plantearse una serie de dudas sobre, en el fondo, si votar a la SPD no es casi lo mismo que votar a la CDU. Claro que no es lo mismo, porque la SPD le podrá todavía colocar condiciones programáticas a la CDU, pero en términos pues, de la visibilidad y de la rendición de cuentas del gobierno de Merkel, pues Merkel sigue ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tercera explicación más corriente, pero que no deja de tener importancia, creo que también hay que tenerla en cuenta. El relato en España. ¿Alguno os interesa? Seguimos. Bueno, podemos debatir si queréis en otro momento. Quería que no dejáramos de prestarle importancia a los relatos paneuropeos, ¿no? Porque en el fondo el gran relato de Europa ha sido tradicionalmente este, ¿no? En el fondo Europa es algo así como una vacuna para evitar el pasado. Y además no solo un rechazo al pasado, sino también una construcción en torno a los valores comunes, ¿no? Un poco lo que habíamos señalado la semana pasada. Este relato se ha construido a varios niveles, evidentemente, una especie de reificación del pasado, pero curiosamente no necesariamente del pasado más remoto hasta hace poco, y ahora hablaremos de Carlomagno y de Carlos V, pero la Unión Europea ha tenido referentes históricos desde el principio. De alguna manera se ha inventado una serie de grandes padres fundadores, como dice Millward, y de padres tutelares, como dice Lara. Además son todos padres, insisto, lo digo de manera plenamente consciente, no hay madres, y siempre han sido figuras recientes, es decir, desde muy temprano se creó la distinción para Schuman como ciudadano honorífico de Europa, para Monnet como gran padre de la integración europea. A Monnet se le concedieron varias distinciones honoríficas también en los Estados Unidos y demás, ¿no? Por lo tanto, una especie de reconocimiento bastante temprano, incluso en vida, de estos grandes europeístas como pues, visionarios, ¿no? En el fondo, pues, como fundadores de un nivel de gobierno nuevo. Esto no solamente con el tiempo, cuando se ha ido integrando una visión histórica, que si queréis hay quien considera que tiene que ver con una especie de intento de recuperación de la historia por parte de las instituciones europeas. Dos ejemplos. Carlomagno. El premio Carlomagno se da por la ciudad de Aquisgrán todos los años, en conmemoración del emperador germánico, y uno de los edificios clave de la Comisión Europea, al lado del edificio central del Berlemont, se llama el edificio Carlomagno. De alguna manera se ha integrado a Carlomagno como parte de esa figura tutelar. Eso, si os interesa desarrollar ese argumento, es lo que ha trabajado Lara. Ella precisamente estudia la figura de Carlomagno como una especie de padre tutelar de Europa, como figura conciliadora tanto para franceses y alemanes, y como en el fondo el imperio carolingio pues era de facto el territorio de los 6 estados fundadores. Por lo tanto, la Europa de los 6 era el imperio de Carlomagno. Y eso habría hecho que, y además era una figura aceptable tanto para alemanes como franceses, y eso habría hecho que se le diera un primer reconocimiento oficial a Carlomagno. En el caso, no solo español, pero vamos, con la adhesión de España, una figura que se ha ido recuperando con el tiempo es la de Carlos V. Por ejemplo, el premio, uno de los premios más importantes que da España en torno a la construcción europea es precisamente el premio Carlos V, ¿verdad? ¿Lo conocéis? Que se otorga en Yuste todos los años, donde murió en la abadía donde murió el emperador. Por cierto, es un sitio absolutamente magnífico. Si alguna vez pasáis por la provincia de Cáceres, os recomiendo vivamente que os desviéis para visitar Yuste. Y de alguna manera la Junta de Extremadura, junto con el gobierno español y la Comisión Europea, todos los años hacen una celebración
de una personalidad española que haya contribuido a la integración europea y se le da el premio Carlos V. Yo os quería preguntar, ¿qué os evoca elegir estas figuras tutelares? Luisa, si le pasáis el micrófono, por favor. Que creo que, aunque es cierto que están dentro de los relatos unificadores, en el caso de Carlomagno y Carlos V, que son pasado, podrías considerar mítico, no estoy segura de cómo lo perciben fuera de España, pero creo que hay una diferencia brutal respecto a la utilización política de Carlomagno para los franceses y los alemanes y Carlos V. Yo creo que a Carlos V aquí en España lo tenemos muy ligado aún a figuras fascistas y un poco a un relato cercano a la extrema izquierda. No sé si Carlomagno tiene ese tinte para los franceses, pero estoy casi segura que no tiene un tinte... Ahí tendríamos que hacer un poco más de análisis, ¿no? Pero de alguna manera, si os des cuenta, en el fondo el franquismo utilizó la figura de Carlos V, evidentemente, pero algo menos. Es decir, en el fondo el Franco con quien estaba obsesionado era con los reyes católicos, ¿no? Y de alguna manera, si os das cuenta, el tratamiento del franquismo del periodo de Carlos V es menos Carlos V como figura y más pues los conquistadores, ¿no? Bajo Carlos V. Es decir, Carlos V es el imperio, la conquista de América y demás. Todo eso que forma parte del franquismo. Sí, Carlos V no es una figura consensual tampoco en Europa, pero sí que se le ha dado esa dimensión renacentista, que además la tiene, no digo yo que sea un invento, evidentemente es un rey renacentista, multilingüe y europeo, ¿no? Y que además hasta cierto punto introduce un elemento reflexivo sobre, porque evidentemente siempre nos dirán hay que evaluar a las figuras en función de su tiempo y demás, no vale con que digamos que Carlos V se pasó la vida haciendo la guerra en Europa, diremos hay que evaluar las cosas en su tiempo. Carlos V al final de su vida hace una reflexión sobre qué he conseguido en mi reinado, pues casi nada, soy un fracasado. En el fondo, cuando Carlos V se va a Justes, ese reconocimiento de yo quería construir un imperio que legarle a mis herederos, no lo consigo, tengo que dividir el imperio de los Austrias, quería defender la fe, me ha salido en mi propia casa el protestantismo, he arruinado los territorios españoles y además me he convertido en una persona pues completamente amargada, ¿no? En el fondo, esa reflexión de Carlos V sobre su vejez es muy interesante e introduce ese matiz un poco de reflexión sobre el sentido de la guerra y demás. Tenía Víctor también un comentario ahí atrás. Bueno, sí, es realmente un poco lo que acabas de sacar, que no sé si Carlos V es una figura muy apropiada con la guerra de religión. Creo que al final es... Además, me parece muy... Y yo puedo tener muchas cosas a favor de la figura esta, pero me parece muy la idea de una Europa que le impone, al margen de qué país sea, un país impone su visión al resto. Entonces... Al margen de que pudo hacer muchas cosas buenas, no sé si es la Europa que... Pero hay, vamos, yo estoy completamente de acuerdo y en el fondo sucede lo mismo con Carlomagno. Es decir, pues lo mismo, no vamos a evaluar a Carlomagno por pasarse el día haciendo la guerra, pero hombre, algo sí, quiero decir, Carlomagno fue lo que hoy en día hubiéramos llamado un genocida, o sea, a los sajones pues, prácticamente los exterminó. Evidentemente no, es un juicio a posteriori sobre el pasado, pero en todo caso esas figuras, si la integración europea es un proyecto de paz, elegir figuras imperiales tiene ese elemento problemático, ¿no? Y aquí la diferencia sería, son figuras imperiales, pero al mismo tiempo consensuales. ¿Por qué? Porque no se identifican necesariamente con un país. En ese sentido, a Carlos V en Europa no se le ve como un rey español, se le ve realmente como el emperador. Lo mismo sucede con Carlomagno, ¿no? Sí, pues hizo la guerra, pero le hizo tanto la guerra a los condes franceses como a los musulmanes de España o a los sajones, ¿no? En ese sentido, figuras fuertes, pero que de alguna manera se interpretaría de manera pro-europea. Ahora, a mí me parece que es absolutamente contradictorio, ¿no? Apoyarse sobre ese tipo de referentes más o menos guerreros del pasado. Ahora daremos otros ejemplos, porque me podéis decir en qué medida tiene su importancia. Os voy a poner un enlace en 5 minutos, es de hace menos de 15 días, en la que la Unión Europea le pedía a los jóvenes que eligierais figuras tutelares. Vale, porque esto de imponeros desde Bruselas las figuras tutelares a lo mejor no está bien, elegid vosotros a qué figura tutelar queréis. Y la Comisión Europea os proponía, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, como figura de un europeo que los jóvenes seguro que os queréis identificar con él. ¿Podéis pasar otra vez aquí el micrófono adelante, que Iván tenía una observación? En cuanto a las figuras tutelares, la figura de Napoleón, como yo he leído alguna vez que Napoleón fue uno de los primeros que tuvo la idea de Europa, como de una Europa dominada por Francia,
pero la idea de crear Europa, y de hecho su proyecto, sus expansiones militares iban dirigidas a cerrarse en torno a Europa sin llegar a Rusia, o sea, dejando Rusia fuera de esa idea de Europa, y también a los británicos. O sea que no sé hasta qué punto Napoleón no podría ser considerado, no sería una figura de consenso, pero no podría ser considerado como una de los primeros que tuvo esa idea de Europa, ese proyecto europeo. En el fondo es que la idea de Europa la ha tenido casi todo el mundo que se ha lanzado a la guerra de conquistas. Uno que tenía una idea de Europa, pero clarísima, y que hablaba de Europa todo el tiempo, era Hitler, ¿eh? O sea, quiero decir que el tener una idea de Europa no justifica, y con eso tampoco quiero decir que cualquiera que ha tenido una idea de Europa sea necesariamente un genocida, pero lo que quiero decir es que Hitler sí que hablaba de un nuevo orden europeo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ir directamente a tu pregunta, a mí lo que me llama la atención es que aceptemos, o que en Bruselas se acepte con una cierta simplicidad a Carlos V y a Carlomagno como patrones más o menos aceptables, mientras que, por ejemplo, Napoleón sí que es una figura extremadamente inaceptable en casi cualquier sitio fuera de Francia, con dos excepciones. ¿Conocéis los dos únicos monumentos a Napoleón fuera de Francia? Y los dos están en Europa. Dos países que sí que tienen una cierta simpatía por Napoleón todavía hoy: Polonia y Eslovenia. Pues porque Napoleón estableció algo así como, si no la independencia, sí que restableció durante unos años un pequeño estado polaco, y fue el primero en darle visibilidad como estructura política a Eslovenia. Si vais a Ljubljana, no es un monumento muy grande, pero hay un pequeño busto de Napoleón en una de las plazas centrales de Ljubljana, y lo mismo sucede con no sé si es una plaza o una calle Napoleón en Bonaparte, en Polonia. Pero en todo caso, evidentemente, es una figura divisiva para todos los demás, ¿no? Si los españoles nos quisieran imponer desde Bruselas a Napoleón como figura tutelar, pues un 2 de mayo. Y lo mismo a los alemanes, a la mayor parte de los italianos, y con toda seguridad, digamos, a los británicos y a los holandeses. En ese sentido, Napoleón se ve como una figura muy divisiva, pero por algo que decía yo creo que Víctor hace un momento, que es una figura más asociada con un proyecto de dominación nacional, mientras que Carlomagno y Carlos V se les ve como más auténticos emperadores supranacionales. Pero yo creo que en el fondo tienes mucha razón en un punto, que es qué diferencia sustantiva hay entre Napoleón y Carlos V. En el fondo son proyectos imperiales, vale que sí, que desde Francia, y algo más anclado con Napoleón es emperador de los franceses y no de los europeos, pero bueno, en el fondo yo no quiero mucho de la reivindicación europea de Napoleón, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es interesante esa figura de Napoleón, porque es francés, pero no solo francés, y aún así pues, es muy difícil de europeizar, ¿no? Antes de que terminemos, y os voy a plantear ahora después desde que hagamos la pausa, evidentemente, os propongo un ejercicio después de la pausa. Ahí os pongo una imagen que me interesa que la discutamos en términos sustantivos, pero a lo mejor os interesa contribuir. Esto es un proyecto ahora no recuerdo qué estado alemán, no es Baviera, puede ser de Baden-Württemberg, pero no me hagáis mucho caso, en el estado alemán occidental, que tiene un proyecto para jóvenes europeos que quieran contar en un minuto su visión del relato para Europa, ¿no? Y como los que hagáis el curso entero sabéis que tenéis que hacer un vídeo de 5 minutos. Si queréis hacer una primera versión o una versión más corta del vídeo para mandar a este proyecto, hay 3 premios: un premio de 1.000 euros, un premio de 500 me parece, y un premio de 300. Luego, me parece que está puesto aquí el enlace, no se me ha olvidado el enlace. Luego, ahora os cargo el proyecto, ¿no? Y es en colaboración con la Universidad de Frankfurt, y se trata de que en un minuto contéis vuestro relato para Europa en formato de vídeo, ¿no? En el fondo, esto os lo pongo para que contribuyáis, pero también para que veáis un poco lo que está haciendo la Comisión Europea en torno a este proyecto de nuevo relato. Quería poneros, este es un libro que publicó la Comisión Europea hace unos pocos años, en 2014, como se llama El cuerpo y el alma de Europa, un nuevo relato. Tenéis aquí una representación de cómo ha ido creciendo la integración europea y demás. Y El cuerpo y el alma de Europa, el señor Barroso, pero no podía dejar de haceros la broma. Veréis que tenéis varias contribuciones de intelectuales, entre otros Juan Luis Cebrián,
como contribución al nuevo relato europeo. Y lo que me interesa es que veáis cómo el libro va alternando las contribuciones de intelectuales como Georgi Conrad con algunas de comisarios europeos, y según vamos avanzando, bueno, estos son fotos de varios actos, pero según vamos avanzando empieza a haber representaciones culturales. Pues aquí tenéis fotografías más o menos evocadoras, más adelante tenéis obras de arte contemporáneo, ¿no? Se trata de que en un mismo libro agrupemos proyecto político, reflexiones intelectuales sobre el futuro de Europa y pues representaciones artísticas, además pues de arte contemporáneo más o menos evocadoras. Hacemos, si queréis, una pausa ahora y volvemos sobre todo esto en un momento antes de pasar a la cuestión del espacio público, y ahora respondemos a una serie de preguntas que tenemos por Twitter, ¿vale? Pues 15 minutos, nos vemos a las 5 menos 5.